Las paredes de vidrio de nuestra sala de juntas en el centro de Ciudad de México reflejaban el cielo gris de la capital, haciendo que el lugar se sintiera más frío de lo que ya estaba. Controlé mi respiración, mis notas ordenadas frente a mí, con gráficos alineados en los márgenes. Esta era mi presentación trimestral, el análisis en el que había trabajado durante 3 semanas sin dormir. Era mi oportunidad para demostrar que podía guiar a la empresa lejos del precipicio al que se dirigía a toda velocidad. No llegué ni a la segunda diapositiva cuando Renato Vargas se inclinó hacia adelante, su voz resonando con un encanto fingido. Lo que Amalia intenta decir, interrumpió, es que nuestros márgenes necesitan un poco más de creatividad. No nos enredemos en números por ahora. Mi pluma trazó una línea en la esquina de mis notas, una marca más entre tantas. Para el final de la reunión, 19 rayas oscuras marcaban la página como cicatrices. Al otro lado de la mesa, Damián Ortiz dio sus actualizaciones de marketing sin interrupciones, recibiendo asentimientos y risas. Tadeo Rivas siguió con un análisis técnico de 20 minutos que nadie se atrevió a cortar. Apreté la mandíbula, conteniendo mi silencio. Mi trabajo, el mapa de supervivencia de esta empresa, era tratado como ruido de fondo. Cuando la reunión terminó, recogí mis papeles lentamente, con el estómago revuelto. Entré a mi oficina, cerré la puerta y abrí mi laptop para limpiar mi bandeja de entrada. Entre los correos de seguimiento y notas de proyectos, había una cadena de mensajes reenviada por error. El asunto decía: preparación para la próxima semana, manténganla a raya. Mis ojos recorrieron el hilo. Las palabras de Damián eran arrogantes, escritas con demasiada prisa para ocultar su intención. No podemos dejar que Amalia domine cuando esté en juego. Esteban Salazar, desestabilícenla. Si parece desprevenida, Renato puede intervenir y salvar la cara. Tadeo añadió debajo: de acuerdo. La redirigiremos cada vez que insista demasiado en los números. El inversionista no necesita sus dramatismos. Miré la pantalla, con el pulso acelerado. 19 interrupciones se habían sentido como negligencia. Pero esto no era un accidente, era un plan, escrito en blanco y negro. Cerré el correo, me recosté en la silla y agarré el borde del escritorio hasta que mis nudillos palidecieron. No solo me estaban desestimando, estaban preparando borrarme. La certeza me dejó más fría que el horizonte afuera, y ya podía sentir la decisión formándose sobre lo que tendría que hacer después. Cuando dejé Guadalajara, la gente me llamó imprudente. Tenía un puesto seguro en una consultoría, horarios predecibles y un sueldo que cubría más que mis necesidades. Pero Renato Vargas pintó un cuadro tan seductor, acciones que podrían multiplicarse, una empresa hambrienta de ideas frescas y la promesa de verdadera autonomía. Necesitamos a alguien que pueda rediseñar el motor financiero, me dijo, inclinándose sobre la mesa de un café en nuestra primera reunión. Quise creerle. Empaqué mi vida en 2 maletas y me mudé a un pequeño departamento cerca de la colonia Roma. Olía ligeramente al café quemado del último inquilino y a cera de linóleo, pero era mío. Y se sentía como el comienzo de algo grande. Me dije que cada sacrificio, la mudanza, la reducción de salario, era una inversión en el futuro. Las primeras semanas parecían justificar mi apuesta. Mis memorandos circulaban entre los equipos. La gente tomaba notas mientras explicaba ineficiencias. El mismo Renato alabó mi claridad de visión. Por un momento, pensé que había encontrado un lugar donde el mérito importaba. Luego llegó la erosión lenta. La primera vez que presenté un plan de implementación, Damián me interrumpió a dead tensero a media frase. Y Renato desvió la conversación como si no hubiera hablado. Tadeo hizo lo mismo semanas después. Al principio, me culpé a mí misma. Tal vez era demasiado técnica, demasiado rápida, demasiado detallista. Reduje diapositivas, simplifiqué modelos, ensayé hasta altas horas de la noche con tazas de café instantáneo apiladas junto a mi laptop. Aún así, las interrupciones se multiplicaron.
Mientras tanto, fragmentos de mis estrategias reaparecían en reuniones, empaquetadas por otros como si fueran sus ideas. Escuchaba mi propia redacción en los discursos de Renato, mis proyecciones recortadas y presentadas como su nueva visión. Los aplausos nunca regresaban a mí. Seguía insistiendo, profundizando en los números, convencida de que si podía demostrar el camino hacia la supervivencia, recortar costos aquí, redirigir recursos allá, tendrían que escucharme. Pero con cada marca en mis notas, la verdad me aplastaba más. Mi dedicación no generaba confianza. Me la estaban robando pedazo a pedazo, y aún así, me decía que debía resistir, porque la vida de la empresa podría depender de mí. La voz de Renato resonaba fácilmente a través de la mesa de juntas, cargada de una arrogancia satisfecha. La próxima semana, Esteban Salazar en persona se unirá a nuestra llamada, anunció, como si sus palabras aseguraran por sí solas la renovación de 2.5 millones de pesos. La sala vibró. Los hombros se enderezaron. Los ojos brillaban con ambición nerviosa. Me quedé inmóvil. La cadena de correos sobre mantenerla a raya resonando más fuerte que su anuncio. Si planeaban sabotearme, este era el escenario que habían elegido. Esa noche, en mi departamento, acerqué mi laptop y escribí en la barra de búsqueda leyes de grabación en Ciudad de México, consentimiento de una parte. Mi pulso se aceleró mientras leía los estatutos. El alivio me inundó. Mientras una parte de la conversación diera su consentimiento y esa parte podía ser yo, era legal. Me recosté en la silla. Un pequeño nudo en mi pecho se aflojó. A la mañana siguiente, compré una aplicación de grabación discreta, diseñada para periodistas. Su icono se mezclaba inocentemente entre los demás en mi teléfono. La probé en mi cocina, hablando en el espacio silencioso. Luego reproduje la grabación, nítida, clara, innegable. Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo a mi favor. Esa noche, con una copa de vino en un bar tenuemente iluminado en La Condesa, me sinceré con Ximena Morales. Había sido mi ancla desde Guadalajara, una abogada litigante que había librado sus propias batallas en salas dominadas por hombres. Escuchó con atención, tamborileando su dedo contra el pie de su copa. Amalia, dijo con tono firme, la evidencia es poder, pero también es peligro. Una vez que grabes, tendrás algo que ellos temen. La gente se desespera cuando se siente acorralada. Asentí, sabiendo que tenía razón. Aún así, la idea de soportar otra humillación sin recurso era insoportable. No se trataba de venganza o de ganar un duelo personal. Era cuestión de supervivencia, la mía y la de la empresa. Cuando caminé a casa esa noche, el viento frío del Valle de México presionaba contra mi abrigo. Lo ajusté y apreté mi teléfono en el bolsillo, sabiendo lo que tenía que hacer. La próxima reunión no sería solo otra marca en mis notas. Sería la prueba que necesitaba. La semana siguiente, el aire en la sala de juntas se sentía más pesado que de costumbre, cargado de una energía nerviosa que nadie se atrevía a nombrar. Me senté temprano, mi teléfono boca abajo junto a mis notas, con un toque silencioso. La aplicación de grabación comenzó su trabajo invisible. Renato paseaba al frente de la mesa, ensayando frases que sonaban pulidas pero vacías. Sinergia, canal de innovación, soluciones centradas en el cliente, palabras de moda apiladas como dominós listos para caer. Su voz se hinchaba de confianza, pero podía ver la tensión en su mandíbula, el movimiento inquieto de sus manos. Sabía lo que estaba en juego. Frente a mí, Damián se inclinó hacia Tadeo, sus susurros demasiado débiles para llegar al otro lado de la sala, pero lo suficientemente claros en su intención. Sus ojos se deslizaban hacia mí, luego a sus notas, como si coordinaran el momento de sus golpes. Mi estómago se anudó, aunque mi rostro permaneció firme. Cuando la pantalla cobró vida, la imagen de Esteban Salazar llenó la pared, cabello plateado, ojos grises afilados,
la impaciencia sutil de un hombre que valoraba el tiempo por encima de todo. Nos saludó brevemente, sin espacio para charlas, y fue directo al grano: quiero saber cómo están las cosas. Renato se lanzó con su discurso preparado, inflado con estadísticas que bailaban alrededor de la verdad. Tadeo siguió con una actualización pulida sobre hitos de infraestructura. Ninguno sufrió interrupciones. Ninguno recibió una mirada escéptica del hombre en la pantalla. Entonces, Renato se volvió hacia mí. Amalia nos guiará a través de la perspectiva financiera, dijo, su voz cortante, casi despectiva. Controlé mi respiración. Miré mi teléfono una vez. Luego me levanté ligeramente de mi asiento. Gracias. He preparado un análisis completo de nuestra posición actual y proyecciones. Mis diapositivas iluminaron la pared. Números claros. Gráficos precisos. Cada palabra que pronunciaba se sentía como caminar por un puente angosto. Plenamente consciente de que Damián y Tadeo estaban listos para cortar las tablas bajo mis pies. Casi podía predecir el ritmo de sus interrupciones antes de que llegaran, y aún así, con los ojos de Esteban fijos en mí, sin parpadear y evaluándome, sentí un destello de esperanza de que el patrón no pasara desapercibido esta vez. Avancé a mi tercera diapositiva, delineando márgenes proyectados ligados a costos de adquisición ajustados. Cuando Damián se inclinó con su sonrisa habitual: esos supuestos parecen demasiado optimistas. Amalia, tal vez deberíamos basarnos en modelos más conservadores antes de confundir a alguien. Su tono sonaba a reprimenda, no a contribución. Apreté el control remoto, pero mantuve mi expresión serena. 2 minutos después, Tadeo intervino, con los brazos cruzados sobre el pecho. Esas proyecciones ignoran la presión en la infraestructura. Sin considerar la carga back-end, los flujos de ingresos que muestras no se sostienen. Antes de que pudiera responder, Néstor, nuestro director de producto, levantó la mano a medias y se sumó. Si me permiten añadir, las métricas de crecimiento de usuarios. El sonido que siguió nos silenció a todos. Esteban Salazar carraspeando, bajo, deliberado, más pesado que cualquier interrupción. 3 interrupciones, dijo, su mirada barriendo la mesa. En menos de 10 minutos. Esto es exactamente por qué estamos reconsiderando. La sala se congeló. El rostro de Renato palideció hasta volverse ceniza. La sonrisa de Damián se derrumbó en algo vacío, y Tadeo se movió en su silla. De repente, fascinado por su libreta, la voz de Esteban cortó el silencio. Dejen que la señora Amalia termine, sin interrupciones. La autoridad en su tono se sintió como un salvavidas. Me estabilicé y continué, presentando la estrategia completa que había perfeccionado durante semanas, un camino para triplicar los ingresos en 18 meses, reducir costos operativos en un 27% y redirigir recursos hacia clientes de alto valor. Los números eran sólidos, la lógica inquebrantable. Por primera vez, lo presenté en su totalidad. Cuando terminé, Esteban se recostó, sus ojos grises entrecerrándose ligeramente mientras me estudiaba. Luego asintió una vez, con firmeza. Eso, dijo, es precisamente el nivel de pensamiento estratégico que espero. Entonces, díganme, ¿por qué estoy escuchando esto apenas ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que el silencio que siguió. Y sentí todas las miradas volverse hacia mí, como si la verdad sola pudiera incendiar la sala. Esteban no perdió tiempo con cortesías. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa pulida, y habló con la precisión de un juez dictando sentencia. Aquí está la situación. La renovación puede proceder, pero solo bajo ciertas condiciones. Sus ojos recorrieron la sala antes de posarse directamente en Renato. Primero, la señora Amalia es promovida a directora de estrategia, reportando directamente a mí, no filtrada por su estructura actual. El silencio se profundizó, denso y frágil. Sentí mi pulso en la garganta, pero no me inmuté. Segundo, continuó Esteban,
Su equipo de liderazgo pasará por un entrenamiento obligatorio en comunicación e inclusión, con evaluaciones trimestrales. No financiaré una cultura que silencia a sus pensadores más valiosos. La mandíbula de Tadeo se tensó. Damián se movió incómodo en su asiento. Las manos de Renato temblaron contra los reposabrazos, pero no dijo nada. Y tercero, dijo Esteban, su voz ahora más afilada. La estrategia completa de la señora Amalia se implementará, no a medias, no empaquetada bajo otros nombres, en su totalidad. Miré a Renato, viendo cómo su confianza cuidadosamente construida se deshacía. Parecía acorralado, atrapado entre el orgullo y la supervivencia. La perspectiva de perder el contrato de Esteban y los 2.5 millones de pesos que representaba era más de lo que podía arriesgar. Tras una larga pausa, su voz irrumpió en el silencio. Por supuesto, podemos cumplir con esas condiciones. Esteban no había terminado. Una cosa más. Quiero a la señora Amalia en mi junta asesora externa. He visto suficiente para saber que su perspectiva va más allá de esta empresa. Las palabras cayeron con el peso de una corona inesperada. Junta asesora. Acceso directo al portafolio de Esteban. Un paquete de compensación separado. Independencia de las políticas de la empresa. De un solo golpe. Había superado a todo el equipo de liderazgo que había pasado meses intentando derribarme. Controlé mi respiración. Asentí una vez y sostuve la mirada de Esteban. Él esbozó la más leve sonrisa, como si dijera que el veredicto estaba sellado. Al otro lado de la mesa, el rostro de Renato había palidecido, pero sus ojos brillaban con algo más. Algo que me advertía que la pelea no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. En el momento en que Esteban colgó, la sala de juntas se disolvió en una mezcla de sonrisas forzadas y apretones de manos rígidos. «Felicidades», murmuró alguien sin mirarme a los ojos. Damián me dio una palmada en el hombro con suficiente fuerza para que doliera. Su mandíbula tensa detrás del gesto. Tadeo me evitó por completo, revisando sus notas como si el papel pudiera ocultar su resentimiento. Salí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, con el peso de sus susurros siguiéndome. De vuelta en mi oficina, Renato apareció en la puerta, su arrogancia habitual reducida a algo más tranquilo. Alisó su corbata y ofreció una sonrisa que temblaba en los bordes. Amalia, quiero disculparme por la dinámica en esas reuniones. Sabes cómo son estas cosas. Te valoramos enormemente. Su mirada se desvió al teléfono en mi escritorio, la pantalla aún oscura. Boca abajo, como había estado en la reunión. Por un instante, su expresión se endureció. «No, grabaste hoy, ¿verdad?» Lo miré a los ojos, firme y sin parpadear. «Sí». Para mi protección, parpadeó, atrapado entre la indignación y la cautela. «Bueno, mientras mantengamos las cosas profesionales de ahora en adelante». Sus palabras quedaron en el aire como humo antes de que se retirara, dejándome con el eco hueco de su disculpa. Esa noche, en la quietud de mi departamento, reproduje fragmentos de la grabación. Las interrupciones sonaban aún más cortantes en la reproducción, el tono afilado de Damián, las interrupciones despectivas de Tadeo, el eco ansioso de Néstor. Pero bajo el ruido, emergió otro detalle que me heló. La voz de Damián, baja y casual, durante una de mis diapositivas. Ajusten esos números, bájenlos un poco, presentaremos proyecciones más seguras. Mi estómago se apretó. Esto no era solo socavarme, era sabotaje, alterando datos en tiempo real para hacerme parecer descuidada. La prueba estaba en mis manos, nítida e innegable. Cerré el archivo y me recosté. Las luces de la ciudad titilando fuera de mi ventana. La grabación me había dado más que protección, me había dado su confesión. La única pregunta ahora era cuánto tiempo debía esperar antes de usarla. Asumir el rol de directora de estrategia fue menos una promoción que una declaración de guerra. La primera semana comencé a reestructurar los departamentos, recortando presupuestos de proyectos vanidosos
y redirigiendo recursos hacia la estrategia central aprobada por Esteban. Las reuniones se volvieron tensas. Las miradas se entrecerraban cuando entraba a una sala. Algunos recibían la claridad con agrado, pero otros se aferraban a las viejas ineficiencias como si fueran salvavidas. Tadeo Rivas fue el oponente más ruidoso. En una revisión de desarrollo, empujó su silla hacia atrás con un raspado brusco contra el suelo. «Esto es ridículo», espetó. «Cortas funciones que nuestros ingenieros tardaron años en construir. Estás desmantelando sistemas sin entender su complejidad. Seamos honestos. Tuviste suerte de que al cliente le gustaste». Las palabras dolieron, pero no lo dejé ver. Deslicé una hoja de cálculo por la mesa. Filas de números resaltados en rojo. Esto es 18 meses de gasto en infraestructura mapeados contra la adopción de usuarios, 43% por encima de los promedios de la industria, sosteniendo funciones usadas por menos del 7% de nuestros clientes. Pasé a la siguiente página. Proyecciones resaltadas en negro. Redirigir esos recursos aumenta los ingresos en un 28% en 6 meses. Eso no es suerte. Son datos. El rostro de Tadeo se oscureció, su mandíbula tensándose. Sí, había enojo, pero debajo vi el miedo que no podía ocultar del todo. Su imperio de desperdicio se derrumbaba, y él lo sabía. Cuando la reunión terminó, capté el destello de Damián llevándose a Tadeo aparte, sus cabezas inclinadas, voces demasiado bajas para escucharlas. No necesitaba oír las palabras para saber su forma. No habían terminado conmigo. Esa noche, reproduje la grabación de nuevo. El momento en que Damián susurró sobre ajustar números, el archivo permanecía intacto en mi teléfono, mi póliza de seguro. Si pensaban que podían torcer la narrativa a su favor, olvidaban una cosa: ya tenía su confesión capturada en sus propias voces. La próxima confrontación no sería sobre interrupciones, sería sobre supervivencia. Y solo un lado podía ganar. La reunión general fue escenificada como una celebración. Renato estaba al frente de la sala, con una sonrisa pulida, su tono cálido y autoritario. «Hemos asegurado el apoyo total de Esteban Salazar», declaró. «Los nuevos términos reflejan la visión de nuestro liderazgo para el crecimiento». Y yo me levanté de mi asiento antes de que terminara. Por primera vez desde que me uní a la empresa, lo interrumpí. En realidad, no fue así como pasó. Murmullos recorrieron las filas de empleados. Los ojos de Renato se entrecerraron, pero yo ya estaba en movimiento. Coloqué mi teléfono en la mesa y toqué la pantalla. La grabación inundó la sala. La voz de Damián sonó primero, aguda y despectiva. «Esos supuestos parecen demasiado optimistas. Amalia, luego Tadeo. Sin considerar la carga backend, esos números no se sostienen». La risa de Renato siguió, despreocupada y despectiva, un sonido destinado a menospreciar. Y luego la voz de Esteban, firme y fría. 3 interrupciones en menos de 10 minutos. Esto es exactamente por qué estamos reconsiderando. La sala contuvo el aliento al unísono. Algunas manos volaron a las bocas. Otros se movieron incómodos en sus asientos. Las interrupciones resonaban contra las paredes, ya no escondidas tras puertas cerradas. La verdad estaba expuesta, innegable. El rostro de Renato se encendió en carmesí. La sonrisa de Damián había desaparecido, reemplazada por una mueca tensa. Tadeo miraba al suelo, con la mandíbula fija. Dejé que el silencio se prolongara antes de hablar. Esta fue la realidad de nuestras reuniones de liderazgo. Lo que acaban de escuchar es lo que Esteban oyó. Por eso se establecieron las condiciones, no por la visión de alguien, sino porque la verdad ya no podía ignorarse. El peso en la sala cambió. Algunas miradas se volvieron hacia mí con reconocimiento, otras con alivio, como si hubieran estado esperando que alguien dijera en voz alta lo que ya sabían. El mito del control que Renato había cultivado se quebró por completo. Al apagar la grabación, la sala pareció inclinarse. La humillación había hecho su trabajo. Pero la pregunta que me presionaba ahora era si sería suficiente.
o si el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Las consecuencias fueron rápidas. En 48 horas, la junta directiva convocó una sesión de emergencia. Renato se sentó rígido en su silla mientras se emitía el veredicto. Fue despojado de su título de CI, reemplazado por un líder interino hasta que se nombrara un sucesor permanente. Sus protestas apenas se alzaron por encima de un susurro, ahogadas por el peso de la influencia de Esteban y la claridad de la evidencia. Damián y Tadeo no corrieron mejor suerte. Sus nombres surgieron junto a la grabación, ligados a sabotaje deliberado y mala conducta. Para el final de la semana, ambos fueron escoltados fuera del edificio, sus credenciales desactivadas, sus oficinas vaciadas. Los rumores se extendieron rápido, pero la verdad era más fuerte que la especulación. Todos habían escuchado la grabación. Todos habían visto su arrogancia desmoronarse en público. El anuncio de Esteban llegó el lunes siguiente, de pie ante el personal reunido. Su tono fue directo. Durante esta transición, la señora Amalia será la CEO interina. Ha demostrado la visión y la resiliencia necesarias para liderar. El futuro de esta empresa está más seguro en sus manos. Los aplausos siguieron, vacilantes al principio, luego crecientes. Asentí, firme, aunque mi pecho latía con la magnitud de la responsabilidad. Había entrado a este edificio como estratega. Ahora cargaba con la responsabilidad de reconstruir toda una cultura. Los meses pasaron en un torbellino de decisiones, noches largas y victorias silenciosas. Los ingresos subieron, los costos bajaron y, más importante aún, las reuniones se transformaron. Voces antes silenciadas ahora llenaban el aire. El espacio remodelado en algo más cercano a lo que siempre debió ser. Cuando finalmente subí al escenario en una conferencia de la industria, presentando la recuperación de la empresa, la sala vibraba de atención. Las diapositivas mostraban métricas: crecimiento de ingresos del 67%, reducción de costos del 31%. Los aplausos retumbaron al cerrar. Entonces lo vi. Damián, al fondo, con el traje arrugado, los ojos vacíos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No me inmuté. Cerré la conferencia con palabras que había esperado meses para decir. 19 interrupciones construyeron mi determinación. Una grabación construyó mi futuro. Siléncienme una vez, pero nunca más. Los aplausos rugieron, y el pensamiento surgió en mí como fuego. ¿Y si la próxima empresa que dirija aún piensa que puede silenciarme,